Solo probando nuevas técnicas es como podemos descubrir el potencial que tenemos como comunicadores. Bienvenidos a este canal en donde analizamos los discursos de personajes reales y ficticios para descubrir qué los hace ser presentadores tan influyentes, tan persuasivos y tan poderosos. Hoy elegí un discurso que personalmente tengo muy presente porque marca el final de una de mis series favoritas, Malcolm el de en medio, y justo vamos a reaccionar al discurso que Malcolm da en su graduación. Te anticipo que es un discurso breve, incluso lo vamos a ver incompleto porque la serie así lo marca, lo deja como en suspenso, pero a pesar de que está incompleto, créeme que podemos aprender muchísimo de lo que Malcolm hace en el escenario. Sin más, vámonos directo al video. Con su discurso de despedida, un aplauso al alumno graduado Malcolm. Bien, bueno, aquí tenemos a un personaje que realmente no es importante para la serie, pero sí es importante para el protocolo de presentación. Este tipo de personajes tienen un nombre, sobre todo en este tipo de ceremonias que son muy protocolarias, graduaciones, eventos políticos, ponencias, todo ese tipo de eventos requieren a esta figura que se llama anfitrión. El anfitrión tiene la responsabilidad, valga la redundancia, de presentar al presentador, decir quién es, su formación académica, su experiencia. ¿Cómo lo vas a ver? Bueno, esa es responsabilidad nuestra como presentadores. Tú tienes que entregar un párrafo curricular en donde venga toda esta información y entregársela al anfitrión para que la lea frente al público. En este caso me parece que no lo hubo y por eso no dio más información más que el puro nombre. Bien por la entrada de Malcolm. Bueno, me gustaría un poco a lo mejor que mejorara la postura al entrar, al dirigirse al escenario, porque creo que va un poco encorvado, tal vez un poco más erguido para que muestre un poco más de seguridad, y al final como que llevó las manos hacia atrás. No, las manos siempre van al costado. Igual que ustedes, yo espero que el discurso termine pronto. Arriesgado, ¿eh? Muy arriesgado. Interesante lo que acaba de hacer. Él está utilizando una de las fórmulas de inicio más peligrosas que puede haber. Es de las más difíciles. Y digo que es peligrosa porque él entra con un chiste. Y el humor en general tiende a ser subjetivo. O sea, lo que a mí me parece gracioso puede que a ti no te lo parezca. Y eso es lo complicado. Cuando tú vas a entrar con un chiste, debes tener una gran seguridad de que lo que vas a decir va a hacer reír. Si no, es mejor que optes por una fórmula de inicio distinta. Aquí me queda claro que Malcolm está utilizando una fórmula de inicio, digamos hasta cierto punto segura. No es el gran chiste del momento, pero sirve muy bien para romper el hielo. Y no voy a decir que está mal, porque analizando un poco al personaje, Malcolm no se caracteriza por ser alguien que tenga un gran sentido del humor. En general tiende a ser muy serio, un poco cuadrado, diría hasta cierto punto acartonado. Y no diré que su fórmula de inicio está mal. Me parece que para él es una fórmula de inicio que es muy aventurada, porque no creo que él esté acostumbrado ni siquiera a dar discursos, pero tampoco a empezar siendo gracioso o intentando ser gracioso. Y algo que le reconozco a Malcolm es que se está arriesgando, es que está probando formas con las que tal vez en este momento no está muy cómodo, pero eso es lo importante, que te arriesgues, que quieras hacer cosas nuevas con tu comunicación. Solo probando nuevas técnicas es como vas descubriendo si esas técnicas se adaptan a tu propio estilo discursivo. Llegará un momento en que de tantas cosas que vayas probando, vas a descubrir que alguna empata muy bien con ese estilo y vas a fluir mucho mejor y tu comunicación logrará el objetivo que se busca, que es conectar con la audiencia. La mayoría hemos soñado años con este día. El día de dejar la niñez y ser independientes. Bien, creo que está conectando muy bien con un sentimiento generalizado de la audiencia. Hasta ahí me parece que este discurso está dirigido precisamente a sus compañeros graduados. Pero aunque nos vayamos a miles de kilómetros, nadie escapará. Wow, no sé si lo notaste, pero Malcolm acaba de hacer una de las técnicas de storytelling que son más poderosas para capturar la atención, que se llama punto de giro. El punto de giro es, imagínate que vas caminando y de repente tienes que dar la vuelta abruptamente. Y entonces eso sorprende a lo mejor a los demás automovilistas o a los demás conductores que vienen junto a ti. Ese punto de giro en la comunicación es importante porque genera sorpresa y expectación. Malcolm en estas primeras palabras está diciendo un discurso que es hasta cierto punto muy emocional, diría un poco romántico, bien estructurado, sabiendo un poco el sentir de la audiencia, y luego dice esto: nadie escapará. Y es ahí donde entra justo con otro estilo discursivo, pasando de un estilo romántico a uno que es mucho más metafórico. Y eso es justo lo que hace el punto de giro, llevarte de una zona
a otra completamente opuesta. Y es muy astuto porque requiere una gran planeación y una estrategia discursiva poderosa para introducir esos puntos de giro. Con esta frase que él dijo, nadie escapará. Genera expectación, genera esta duda en la audiencia de qué me perdí, de qué no nos podremos escapar, por qué está diciendo eso. Entonces en la psicología de la atención también nos sirve mucho porque vas en un mismo ritmo y haces este punto de giro que te lleva a un ritmo distinto. Me encanta. La familia va con nosotros. Estará ahí siempre. En los hábitos, en los gestos, en las decisiones que tomemos. Bien, fíjate cómo aquí ya está conectando con otra parte de la audiencia. A lo mejor esperaríamos que el discurso, por estar en una institución académica, tendría que ser algo que refiera justo con el futuro académico de las personas, tal vez con todo el recorrido que hicieron para llegar hasta ahí, algo que tenga que ver con lo profesional, pero él no, él se está yendo justo por lo emocional y ahora está llevando a la audiencia a lo familiar, a la conexión que tiene el alumno con su familia. Jamás seremos libres, ni estaremos solos. Ok, atención a las pausas que hace, a los silencios que hay entre una idea y otra. Aquí estamos descubriendo un poco el ritmo que él lleva en su discurso. Diremos que es un ritmo que va de lento a medio o de medio a lento, con una apertura también media. ¿A qué me refiero con la apertura? Justo al tiempo que existe entre una idea y otra. Te voy a poner de ejemplo a Andrés Manuel López Obrador. Si recuerdas la forma en que hablaba, él tendía a ser muy lento, es decir, decía una idea, otra idea, otra idea, otra idea, ¿vale? Eso quería decir que tenía un discurso muy abierto. ¿Por qué? Porque había mucho espacio, mucha separación entre cada una de sus ideas. Era pam, 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 pam. En el caso de Malcolm, el ritmo, o bueno, la apertura es un poco más cerrada. Es pam, 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 ¿vale? Es un poco más ágil, es un poco más natural, a diferencia de si fuera más cerrado. Si fuera cerrado sería pam, 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 una idea tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, como si no hubiera espacio entre cada una de ellas. A eso me refiero con una apertura media, que va jugando en realidad entre apertura media y una apertura un poco más amplia. Y eso es bueno porque permite que la audiencia vaya siguiendo todo el hilo conductor del discurso, que no se pierda en ninguna de sus ideas. Las pausas dan dramatismo, también le permiten a la audiencia analizar todo lo que acaba de escuchar y al presentador le permiten también tener tiempo para pensar en la siguiente idea que va a decir. Entonces, muy bien por el manejo del tiempo en el discurso. Como Paul McCartney dijo una vez, Y ahí termina el discurso, con una transición hacia otra idea, con una cita. Que eso es importante también. Cuando tú quieras meter una cita, primero tienes que decir al autor, también lo puedes decir al final, pero es importante que siempre referencies a quién estás citando, porque si no parece que te estás plagiando una idea. Hasta ahí el análisis, pero ahora te pido que me acompañes a hacer una evaluación. Primero ponemos su nombre, Malcolm, el título de su discurso. Yo lo puse simplemente como discurso de graduación. ¿Qué estilo descubrimos en él? Yo creo que es un estilo romántico, justo por este tema emocional que está manejando, combinado con un estilo natural. Ojo, estamos hablando únicamente del estilo discursivo de ese discurso, de esa presentación. Eso no significa que sus próximos discursos vayan a ser así o que sea parte de su personalidad. No, son completamente diferentes. Te recuerdo la escala de evaluación, que es del 1 al 4, donde 1 es no cumple, 2 regular, 3 bueno y 4 excelente. Claridad del mensaje. Yo creo que incluso aunque está utilizando metáforas, el mensaje es claro, entonces vamos a ponerle aquí un 4. Estructura del discurso, me parece que hay una muy buena planeación, a pesar de que no lo vimos completo. Me hubiera gustado verlo hasta el final, pero pues desgraciadamente lo cortaron. Dominio del tema, me parece que el tema también lo domina muy bien. Dinamismo vocal, creo que de repente esperamos a que este dinamismo sea muy arriba, medios, bajos, o sea que haya estos juegos vocales muy impresionantes y no necesariamente tiene que ser así. En el caso de Malcolm sí hay un dinamismo, pero es un dinamismo que va de medio a bajo, de bajo a medio. En ese sentido creo que lo juega muy bien, así que le vamos a poner un 4. Muletillas, yo no le identifiqué ninguna, pero si ustedes la detectaron, por favor pónganmelo en los comentarios. Control de la ansiedad, hay un poco de ansiedad, pero la verdad es que es prácticamente imperceptible. Corporalidad, bueno, por el atril no podemos ver mucho, pero si nos basamos en cómo entró, que estaba un poco encorvado, con las manos un poco atrás, que en el poco tiempo que vimos de presentación las manos las mantuvo casi siempre recargadas en el atril, pues eso no permitió una gran expresión corporal, entonces por eso le vamos a poner aquí un 3.
Ademanes, creo que aquí sí le falló un poco porque estaba demasiado contenido corporalmente hablando. Lo entiendo porque hablar en público siempre es un momento vulnerable y a veces la ansiedad pues es así, traicionera. Entonces aquí le vamos a poner un 2. Contacto visual. Aquí el contacto visual, desgraciadamente las tomas que hacen no nos permiten ver mucho. Tengo la impresión de que el contacto visual, más que hacerlo con toda la audiencia, lo hacía con su familia. A veces creo que el discurso parecía que se lo estaba dirigiendo más a su mamá y al resto de su familia, pero especialmente a Lois, a su mamá, que a toda la audiencia que estaba ahí. Sí, a través de sus palabras involucró las emociones de la audiencia, pero creo que hasta ahí. O sea, creo que visualmente no conectó mucho con la audiencia más que con su familia directa. Entonces aquí le voy a poner un 2. Es algo que tiene que mejorar. Presencia escénica. Creo que tenía una buena actitud, una actitud además que empataba perfecto con el estilo romántico y emocional con el que estaba hablando. Pudo haber sido más expresivo, repito, en la corporalidad, en el contacto visual, ahí como que le falló un poco, entonces solo por eso le vamos a poner un 3. Y ya, vamos a guardar entonces este documento y vamos a ver qué es lo que le vamos a entregar a Malcolm. Este es el informe que le vamos a entregar a Malcolm de presencia verbal y no verbal. Es una auditoría inicial para Malcolm, que no recuerdo sus apellidos, por eso es que solo lo puse así, de enero 2026, algunas consideraciones que él podrá leer después. Y bueno, ahora sí, evaluación general 85%, que es una muy buena evaluación. De este lado puede ver los reactivos que evaluamos, su tema discurso de graduación. En la parte de comunicación verbal le fue muy bien, le pusimos un 100%, y en comunicación no verbal es donde tiene que mejorar, tiene un 70%, que tampoco es mala evaluación. Bien, vámonos a la parte de comunicación verbal. Claridad del mensaje. El mensaje principal es poderoso y memorable, con una idea central que se presenta de manera clara, convincente y emocionalmente resonante, dejando una impresión duradera en el público. Le pusimos un 4. Estructura del discurso, también le pusimos 4. La secuencia y organización de ideas es magistral, con una progresión lógica y fluida de las ideas, demostrando una gran habilidad para presentar información compleja de manera clara y concisa. Dominio del tema, también le pusimos 4. Domina el tema excepcionalmente, mostrando un conocimiento profundo y detallado con respuestas precisas y convincentes que demuestran una gran autoridad en el tema. Dinamismo vocal. El dinamismo vocal es excepcional, con un uso magistral del tono, volumen y ritmo que transmite entusiasmo, emoción y énfasis, cautivando al público y realzando la presentación. Muletillas. Las muletillas son inexistentes o casi inexistentes, demostrando un control total del lenguaje y una presentación fluida y profesional. Vamos ahora a la parte de comunicación no verbal. Corporalidad. Le pusimos un 3. La corporalidad es relajada y natural, con movimientos adecuados y expresivos que apoyan la comunicación y muestran confianza. Ademanes. Aquí le pusimos un 2. Los ademanes son básicos y no siempre coherentes con el mensaje, sin agregar mucho valor a la presentación. O sea, no son ni buenos ni malos. Contacto visual. El contacto visual es básico y no siempre sostenido, sin establecer una conexión efectiva con el público. Aquí se lo pusimos así porque, como lo dijimos, hizo más contacto visual con su familia que con el resto de la audiencia. Presencia escénica. La pasión es evidente y coherente con el mensaje, mostrando entusiasmo y convicción en el tema, que no es un entusiasmo desbordado, pero la verdad es que el estilo discursivo tampoco exigía eso. Y por último, control de la ansiedad. La ansiedad está completamente controlada, mostrando una presentación calmada, segura y confiada, sin signos visibles de nerviosismo. Le fue muy bien. Ahora vamos a estilo discursivo. Lo pusimos como romántico, apapachador y tierno, caracterizado por un lenguaje emotivo y afectuoso que busca conectar con la audiencia a un nivel profundo. Su tono es cálido, suave y empático, y se vale de metáforas y descripciones poéticas para evocar sentimientos y emociones intensas. ¿Qué ventajas tiene? Crear una conexión emocional con la audiencia, llegando a ser percibido como empático, honesto y emotivo. ¿Cuáles son los posibles riesgos? Puede ser percibido como demasiado sentimental o empalagoso, olvidando en su presentación datos, indicadores o hechos concretos, que creo que aquí no le pasó ese riesgo. Subestilo natural, coloquial y conversacional. Se expresa de manera relajada y espontánea, con un tono informal y amigable que evoca una conversación con amigos. Utiliza un vocabulario cotidiano y expresiones coloquiales que crean una sensación de cercanía y accesibilidad. ¿Cuáles son sus ventajas? Crea una percepción de cercanía y familiaridad con la audiencia. Puede ser percibido como auténtico y genuino, que creo que sí tuvo esa gran ventaja. Y por último, ¿cuáles son los posibles riesgos? Puede llegar a carecer de formalidad y autoridad en ciertos contextos, que aquí creo que tampoco le pasó. En general siento que le fue muy bien a Malcolm. Bien, con eso vamos a terminar con el reporte que le vamos a entregar a Malcolm, y me gustaría que
que nos quedáramos con varias cosas porque sí creo que le podemos aprender a Malcolm. Primero, este ánimo de arriesgarse y no quedarse únicamente con lo conocido. No, intentar nuevas formas y probar si es que él se siente cómodo, pero también si hace sentir cómoda a la audiencia. Creo que haber empezado con un chiste fue muy arriesgado y bueno para él, a pesar de que no tuvo esta carcajada del público. Sin embargo, tampoco obtuvo un silencio y eso es una gran ventaja porque tampoco tuvo que cargar con este silencio incómodo que a veces tenemos por decir un chiste malo. Segundo, creo que también podemos replicar el ritmo de su discurso. A veces creemos que el discurso tiene que estar lleno de energía, de motivación, de entusiasmo y no. Hay discursos que son más pausados, más románticos, más emocionales y eso no las hace menos poderosas o menos memorables. No, todo tiene que ver con el mensaje que quieras transmitir y el estilo discursivo que elegiste para transmitir esa idea. Y por último, los puntos de giro que son importantísimos en el storytelling. Sorprender a la audiencia, llevarlos por un camino que no estaban esperando, pero que hacen que la atención de la audiencia esté completamente enfocada en ti y en el mensaje que quieres transmitir. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que hayamos aprendido algo juntos. No olvides suscribirte y dejarme en los comentarios si quieres que reaccione a algún discurso en particular. Cuídate mucho y nos vemos pronto.